Buenas tardes, mi nombre es Franklin Méndez y hoy voy a hablarles acerca del sistema Common Rail. Este sistema permite el control individual de avance de la distribución y de flujo, permitiendo un control perfecto de la combustión por cada cilindro. Además, la presión de inyección se puede ajustar en un amplio rango de valores de acuerdo a las condiciones de funcionamiento de cada motor. Cuando el sistema está en ralentí y en carga baja, hay una presión aproximadamente de 200 vatios que hace posible que se obtenga una menor cantidad de inyección y un ajuste muy preciso de la cantidad de combustible inyectado. Como sabemos, los sistemas de inyección de combustible en los autos de hoy en día son controlados por una computadora, como en este caso la SM o unidad electrónica de control, que controla la inyección y la presión del riel común. También puede controlar funciones del motor y del vehículo. Este tiene unas entradas y salidas principales y estas tienen unas funciones. En la entrada es regular la temperatura del combustible en la bomba, la presión del combustible en el riel y los parámetros del motor, como lo son la velocidad del motor, el tiempo y la posición del pedal del acelerador. Y en la salida también tiene unas funciones principales, que es la corriente de accionamiento para la válvula del control del inyector, la corriente de accionamiento para la válvula de desviación del caudal de entrada y el calentador del filtro del combustible, que en este caso puede ser opcional. Ahora vamos a ver qué pasa en el circuito de baja presión para el retorno. Este tiene dos funciones principales, una que es recibir el flujo de la línea de retorno de la bomba y desviarla hacia el tanque, y otra es recibir el flujo de la línea de retorno del inyector. Estas funciones son ayudadas por un tubo Venturi para crear un vacío en la línea de retorno. Ahora vamos a mirar el circuito de alta presión. En este se utiliza un circuito de alta presión con una bomba de alta presión para comprimir el combustible desde el circuito de baja presión hasta el riel a través de una tubería de alta presión. También se utiliza un riel para acumular el combustible altamente presurizado conectado a su vez a los inyectores por tuberías de alta presión, y también unos inyectores controlados electrónicamente, eh, los cuales aseguran la introducción de la cantidad requerida del combustible en el momento preciso en cada cilindro. Bueno, las funciones de la bomba de alta presión son generar el nivel de alta presión requerida en el riel común, medir la cantidad de combustible comprimido de una manera exacta según los requerimientos de potencia del motor para satisfacer la necesidad de alta presión y de combustible calculadas por la SM, de acuerdo a los requerimientos del conductor. Esta bomba consiste en varios elementos principales, como lo son un cabezal hidráulico, un sensor de temperatura, una válvula de derivación de entrada, una salida de alta presión, una válvula de admisión, una válvula de salida, un conjunto de rodillos, un eje y una bomba elevadora de presión. El combustible que se filtra es succionado a través de un nipple de admisión de la bomba de alta presión. Entonces este combustible pasa dentro de la bomba de transferencia, la cual sube la presión de admisión a un nivel conocido como presión de transferencia. Ahí se encuentra una válvula reguladora, la cual parte del cuerpo, y esta mantiene dicha presión a un nivel predeterminado, que es acerca de 0,6 bares. El combustible a presión de transferencia también pasa dentro de la válvula de entrada, la cual controla el caudal de combustible entregado hacia los elementos de bombeo. Este combustible que entra al cabezal hidráulico es comprimido por los pistones y devuelto a la tubería de alta presión y luego hacia el riel. Bueno, el actuador de baja presión o válvula de derivación de entrada se encuentra ubicado en el cabezal de la bomba hidráulica. Este actuador se usa para entregar de forma precisa la cantidad de combustible introducido en la bomba de alta presión para conseguir que la realimentación de presión del riel se ajuste a lo que requiere. Esta válvula es controlada de forma electrónica por el computador, el cual decide el nivel de corriente que se va a entregar a la bobina, lo que a su vez puede ser una función
según los requerimientos del conductor, la demanda de la presión o la velocidad del motor. Si la demanda del conductor varía, entonces hay unos nuevos valores de entrega de combustible y la presión de inyección para la nueva velocidad del motor. Entonces el computador lo que hace es establecer un nuevo valor de corriente del actuador para mover el área de medición efectiva con el propósito de lograr el requerimiento correcto. Por otro lado, cuando tiene que reducirse la alta presión y la entrega de combustible hacia la corriente del actuador, se establece un máximo valor cayendo la presión cercana a la presión atmosférica para evitar la inducción del combustible dentro del bombeo. La función de los inyectores principalmente es inyectar la cantidad requerida de combustible en el momento correcto con una variación lo más pequeña posible del volumen de inyección y demora en el comienzo de la inyección. Vamos a ver los inyectores sujetos por abrazaderas. Estos tienen una apertura por un solenoide de la válvula de control. Tienen inyecciones múltiples como lo son inyección piloto, principal y posterior. Y tienen un impulso de transmisión en dos partes, corriente de tracción y corriente de sujeción. Y también tienen una corrección individual del inyector. Este inyector tiene unas fases de inyección y las vamos a ver. En la primera fase no se envía corriente hacia el solenoide de la válvula de control. La válvula de control permanece cerrada y la presión en la cámara de control es la misma que en el riel. La boquilla se mantiene cerrada. Por otra parte, en la fase 2, el solenoide de la válvula de control es energizado mediante la computadora. La válvula de control sube y la presión del combustible en la cámara y el control de la aguja comienza a bajar. La boquilla todavía permanece cerrada y cuando la presión en la cámara de control permanece igual a la presión del riel, la aguja de la boquilla se desestabiliza, por lo tanto se empieza a abrir. En la fase 3, los orificios de inyección están abiertos y comienza la inyección. El tiempo que permanece energizado el solenoide de la válvula va a depender del punto de funcionamiento y a su vez va a controlar la cantidad de inyección para una presión determinada. En la fase 4, el computador corta la corriente hacia el solenoide de la válvula de control. Esta válvula vuelve a su asiento debido a la fuerza del resorte del solenoide y la presión en la cámara de control de la aguja aumenta y se hace mayor que la presión en el asiento de la boquilla, haciendo cerrar de esta forma la aguja y cortando la inyección. El sensor de temperatura de combustible es el que, como su nombre lo dice, detecta la temperatura de combustible usando un resistor tipo NTC, es decir, con un coeficiente de temperatura negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumentar la temperatura aumentará también la concentración de portadores, por lo que la resistencia será menor. Este sensor se usa para compensar la inyección de combustible dependiendo de la temperatura de combustible. Este sensor está localizado en la bomba de alta presión. En caso de rotura de cables o de cortocircuito, no es posible un control preciso de la cantidad de inyección de combustible. Cuando este sufre daños, no se puede cambiar el sensor en forma separada de la bomba de alta presión. Así que si llegan a haber fallas en el sensor, se debe cambiar la bomba completa. Por otra parte, el Venturi es el que crea la baja presión en la línea del retorno del inyector. Este permite una reducción en las variaciones de flujo del inyector y si este Venturi falla, no se puede reemplazar por separado, así que también se tiene que cambiar la bomba de alta presión completa. Por último, voy a hablar acerca de la bomba de cebado manual y el filtro de combustible. La bomba de cebado manual es una bomba unidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que solo tiene un sentido de flujo de combustible que va desde el depósito de combustible hacia el filtro de combustible. Esta bomba succiona el combustible desde el depósito de combustible y envía este hacia la bomba de baja presión y a través del filtro de combustible. Si se reemplaza el filtro, el combustible debe llenarse en el filtro mediante esta bomba. Por otro lado,
El filtro de combustible tiene una lámina bimetálica interna. Cuando el carro está en condiciones frías, el retorno de combustible de la bomba de alta presión es dirigida a través del cuerpo del filtro para que éste se mezcle con el nuevo combustible que va hacia la bomba de alta presión. Como resultado de fricción y compresión en la bomba de alta presión, la temperatura de retorno de combustible aumentará considerablemente. Este filtro actúa como calentador de combustible, porque cuando la temperatura del combustible ha llegado aproximadamente a los 40 grados, el bimetal libera una bola de acero cerrando el puerto, lo que permite que el combustible de retorno fluya hacia el tanque de combustible.